En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy, además de el glorioso santo San Genaro, quien tuve la oportunidad de estar en la iglesia de Nápoles, no recuerdo el nombre de la iglesia, en donde se encuentran sus reliquias, su sangre que se licúa de tanto en tanto, creo que una vez al año, para su fiesta. Habría que ver qué sucede hoy. Bien, además digo de ser la fiesta de este glorioso santo, es un aniversario de las apariciones de la Virgen de la Salette. Y viene bien recordar lo que dijo la Santísima Virgen María en esa oportunidad, en el año 1846. Esto lo dije ya en el sermón del domingo pasado, pero lo vuelvo a repetir ahora por la importancia que tiene, y que concuerda muy bien con la epístola que hemos escuchado a los hebreos. Al final dice San Pablo: porque un poco de tiempo, todavía muy poco, vendrá el que ha de venir y no tardará. Mi justo vivirá por la fe. O sea, San Pablo muy claramente nos dice que ya falta poco para que venga nuestro Señor Jesucristo y que el justo vivirá por la fe. Es decir, lo único que nos mantendrá vivos en estos tiempos es la fe, como lo venimos repitiendo siempre, y la verdadera fe. Por eso tenemos que defendernos siempre de los errores. Bien, después voy a decir algo con respecto al Evangelio también, que es lo que dice, lo mismo que dice la Santa Virgen. Además, hoy es un aniversario de mi ordenación. Hace 4 años que soy sacerdote, así que les pido oraciones por mí, por mi perseverancia, para que pueda seguir adelante en esta lucha, porque no es nada fácil y necesito mucho de las oraciones. Todos los sacerdotes ciertamente necesitamos mucho de sus oraciones. Bien, entonces decía que el 19 de septiembre, importantísimo día en la historia de la Iglesia, porque se aparece la Virgen de la Salette y ella nos relata los acontecimientos futuros en ese momento, pero que ahora son actuales. Cuando uno lee lo que ella dijo, puede bien identificarse con lo que está sucediendo hoy en el mundo. Ella se le parece a 2 pastorcitos, Melania y Maximino. Melania, sabemos más de Melania que de Maximino. Maximino llega a ser un hombre muy bueno, creo que, no sé si se llega a casar, no recuerdo, pero de Melania una vida de mucho sufrimiento, de muchas persecuciones de parte de la gente de iglesia, de obispos, de cardenales, de tener que presentarse ante el Papa y ahí le tienden varias veces trampas. En fin, es una historia muy triste, y después ella termina sola, muere sola en una habitación, y habiendo recibido la comunión ese mismo día, ella muere por la noche. Bien, hay un libro muy importante que habla y comenta y explica por qué le hacían todas estas cosas. Se llama La que llora, es de un autor francés, Léon Blois. Seul qui pleure, en francés se llama el libro, y se los recomiendo si lo pueden leer. Realmente es un libro muy apasionante. Se saben ya los entretelones de la Iglesia por todas las maldades que tenían ciertos obispos y ciertos cardenales, autoridades de la Iglesia. O sea que ya estamos hablando casi, digamos, de 170 años atrás, cómo estaba la Iglesia infiltrada y cómo quería la Iglesia, digamos, no la Iglesia, sino esta gente malvada que estaba en la Iglesia, cómo querían a toda costa silenciar a Melania y por ende a la Santísima Virgen María. Bien,
el mensaje que da la Virgen, parte del mensaje, no leo todo, pero una parte comienza hablando de los sacerdotes, que esto lo podemos aplicar bien a los sacerdotes falsos, de la iglesia falsa que surge después del Vaticano II, como también a algunos sacerdotes verdaderos que se encuentran en la tradición, lamentablemente. Dice: los sacerdotes ministros de mi Hijo, por su mala vida, por sus irreverencias y por su impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores, a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Esto la Virgen lo dice ya en el 1846, hablando precisamente de estos cardenales y obispos sobre todo, que le tendían trampas a Melania para silenciarla. Bien, no es de todos los sacerdotes, porque todavía, por ejemplo, no había, no sé si no habría nacido o era muy pequeño San Pío X, que después llega a ser un santo, ¿no? Un papa, primero un obispo y después un papa santo, o sea que no se dirige la Virgen, este mensaje no es para todos los sacerdotes, sino para algunos, pero bien, es una perfecta descripción de esos tiempos y de los tiempos actuales también, con mayor razón. Continúa la Virgen: sí claman venganza al cielo y el castigo pende de sus cabezas. El castigo de Dios pende de las cabezas de estos malos sacerdotes. Dice la Virgen: ay de los sacerdotes y de las personas consagradas a Dios que por sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo. Entonces es muy difícil, muy peliagudo ser sacerdote y religioso, sobre todo en este tiempo, porque uno puede caer fácilmente en cualquiera de estas infidelidades que menciona la Santísima Virgen María. Por lo tanto, uno como sacerdote tiembla, porque el juicio de Dios sobre los sacerdotes y los consagrados será tremendo, porque depende de nosotros la salvación de tanta gente. No que Dios no pueda salvarlos, pero nos ha puesto a nosotros para transmitir su salvación. Después la Virgen dice: no hay almas generosas que aplaquen la ira de Dios, es decir, que hagan sacrificios, que soporten sus sufrimientos, como bien explicó el Padre Altamira el domingo pasado, hablando de Santa Rosa, para invitarnos a aceptar con toda generosidad toda clase de sufrimientos que debemos pasar, y así ser generosos con Dios y de alguna manera aplacar la ira de Dios. Después dice la Virgen algo muy importante que ya sucedió y que es lo que vivimos hoy en nuestros tiempos. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, la iglesia será eclipsada. Y aquí me detengo un poquito. Esto lo dije, vuelvo a repetir, el domingo, y después estaba en Cali yo el domingo, y después en la tertulia que sigue la misa alguien me hizo una pregunta y que la voy a aclarar ahora también aquí. Dice: observemos primero que nuestra Santísima Madre dice Roma perderá la fe, y ella no dice que la Iglesia perderá la fe. Y esto es muy importante, esta distinción es muy importante. Dice Roma y no la Iglesia perderá la fe. Roma perderá la fe, no la Iglesia. Por eso es bien claro que la Santísima Virgen está hablando de Roma, es decir, del Vaticano, es decir, del Papa y de los que le siguen, cardenales, obispos, etc. Ellos son los que pierden la fe y los que apostatan de la verdadera doctrina de Jesucristo y enseñan otra doctrina
doctrina, como ya bien sabemos, no hace falta yo que les explique todo esto, son ellos realmente los que se separan de la Iglesia Católica. A propósito, justo ayer recibí un mensaje de un compañero mío del modernismo, cuando estábamos en el modernismo, que él sigue siendo sacerdote falso, y en el mensaje no me dice estas palabras, pero él me da a entender cómo ellos todavía se posicionan o creen ser la Iglesia Católica, y por lo tanto los que están en error o en falta son aquellos que se han separado de la Iglesia Católica, como por decir Lefebvre o Monseñor Tug, en fin. No somos nosotros los que nos hemos separado de la Iglesia Católica, son ellos, pero ellos entienden todas las cosas al revés. Es como uno dice, una moneda tiene dos caras, el anverso y el reverso. Bueno, ¿cuál es el anverso y cuál es el reverso? Para ellos el anverso son ellos y el reverso somos nosotros que nos hemos separado, entre comillas, pero en realidad las cosas son distintas. El anverso somos nosotros y el reverso son ellos, la Roma que apostata y que sigue con la falsa iglesia del Vaticano II y que creen ser, tal vez en buena fe, no digo todos, pero creen ser la Iglesia Católica. Bien, la Iglesia Católica se distingue por las 4 notas, una santa, católica y apostólica. Por lo tanto, si uno aplica esta fórmula, si uno se pone a ver lo que sucedió con el Vaticano II, encontrará que no califica el Vaticano II para tener estas 4 notas y por lo tanto no es la verdadera Iglesia. Bien, ¿qué dice la Virgen? Esto dice la Virgen de Roma, pero ¿qué dice de la Santa Iglesia? Dice, la Santa Iglesia será eclipsada. Y aquí explico lo que se me preguntó hace 2 días en Cali. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que la Iglesia, que la Iglesia Católica la Iglesia Católica no está infiltrada, sino que por una infiltración comenzó una iglesia nueva. Por eso hay que aclarar ese término. O sea, la Iglesia Católica somos el puñado de personas que somos, sacerdotes y laicos, ustedes presentes aquí, pero no hay infiltración en la Iglesia Católica. En un momento lo hubo, como por ejemplo en el momento en que la Virgen dice este mensaje a Melania, pero después esa infiltración o esa usurpación forma o comienza una nueva iglesia que no es la Iglesia Católica y que es la Roma apóstata. Por eso la Virgen no dijo que la iglesia será infiltrada o usurpada. Dijo, la iglesia será eclipsada. Porque la iglesia que nace, digamos, a partir, oficialmente al menos, porque ya lo venía haciendo de antes, a partir del Vaticano II, es como un eclipse. Ustedes saben muy bien lo que sucede en un eclipse. La luna se coloca delante del sol y no permite que el sol ilumine la tierra y por lo tanto se vuelve todo oscuro. Un eclipse total de luna significa una noche, no sé, al mediodía o a la mañana cuando el sol debería estar brillante. Bien, eso es lo que sucede con Roma. Roma es el eclipse, la Roma apóstata es el eclipse que oculta a la verdadera iglesia, que no deja que la verdadera iglesia brille. La nueva iglesia, la que comienzan estos cardenales y estos papas falsos, se ponen por delante de la iglesia del Nazareno, es decir, de la iglesia católica. Y realmente es una obra maestra del diablo para engañar a la mayoría, porque el eclipse, muestra una imagen que no es real. Es decir, ellos, la Roma apóstata, muestran una imagen diciéndose la Iglesia Católica, y eso engaña, ciertamente. Es como decir, nosotros somos la Iglesia Católica, pero en realidad no lo son, y engaña a muchos, y eso realmente es
es muy, muy peligroso y lleva a mucha gente a la condenación, que es lo que quiere el diablo. El que está sentado en el trono de Pedro, hoy allí en el Vaticano, en Roma, es simplemente un anticristo. Y la verdadera iglesia sigue su camino sola, pero con el tesoro más preciado que es la verdadera fe, y que no lo comparte para nada con el Vaticano. El Vaticano tiene otra fe. La Iglesia Católica está hoy en la clandestinidad, en las catacumbas. Por ejemplo, tenemos que celebrar la Santa Misa en una casa, o en un galpón, o en un garaje, no en las catedrales o en las bellísimas iglesias que la catolicidad tiene. La Iglesia Católica es la única que preserva las 4 notas, que ya hablamos. Y también una cosa muy, muy, muy importante para saber que esta es la verdadera iglesia, es que es perseguida. Es como si fuera una 5ª nota, que es lo que Jesucristo habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados los perseguidos. Es la última bienaventuranza que está en el capítulo 5 del libro de San Mateo. La 8ª bienaventuranza es la de ser perseguidos. ¿Cómo conocemos entonces la verdadera iglesia? Y por el hecho de ser perseguido. El hecho ya de estar hoy, en este momento, en una casa, es estar perseguidos. Porque no podemos, deberíamos estar en la Catedral de Bogotá, pero no, estamos en Barrio La Soledad. Bien. Entonces, la iglesia está solo en algunos sacerdotes y en algunas familias. Allí está la verdadera iglesia. Y una conclusión que se puede sacar de esto es que es indudable que el esposo deba venir, que es lo que dice San Pablo hoy: dentro de poco tiempo vengo, y el justo vivirá por la fe en que está por venir. Es indudable que venga, porque la esposa no puede, amada, siendo la esposa amada, la iglesia verdadera, no puede quedar sola, no puede quedar desamparada. Así como en un verdadero matrimonio, la esposa es protegida por el esposo, ¿no? Y se cuidan mutuamente. Entonces, es una conclusión muy importante. La venida de Jesucristo, si bien lo dice la iglesia y está en varios lados de las Escrituras, uno puede llegar a esa conclusión lógicamente también analizando los tiempos, es decir, bueno, Jesucristo tiene que venir para resolver todos estos problemas. El esposo lo ha hecho todo bien, y el más grande bien que ha hecho es su venida, a proteger a su iglesia, su esposa. Y también significa que su venida va a restablecer todo para su Padre y para gloria de su Padre. Bien, y ya concluyo. El mensaje de la Virgen son 2 párrafos cortos, pero que se aplican muy bien a nuestros tiempos. El mundo se hallará en consternación, como lo estamos hoy. Todo el universo será sacudido de terror, muchos se dejarán seducir, y la seducción va a venir de los que estén próximos a nosotros, no de gente malvada. La gente malvada no nos va a seducir, porque nosotros nos damos cuenta que son malvados. Nos van a seducir la gente buena, nuestros familiares, nuestros amigos, hijos, esos nos van a seducir, porque va a ser muy grande el contraste, ¿no? Seguir a Jesucristo o seguir a mi familia. Qué dolor tener que desprenderse de la familia si la familia se opone o va por otro camino o no entiende lo que sucede. Es un dolor muy, muy grande que muchos les están sufriendo. La gran mayoría están sufriendo esto. El tener que acompañar a alguien, no sé, a la mamá, a la tía, a la abuela, a una misa nueva, cuando en realidad sabe que la verdadera misa es esta. Es decir, se arman una serie de conflictos interminables y que son, para el verdadero fiel, son seducciones. Porque que venga mi abuelita o mi mamá y me dice, acompáñame a misa, es una seducción. Yo sabiendo que no puedo ir a esa misa, por darles un ejemplo nada más.
Bien, muchos se dejarán seducir, dice la Virgen, porque no han adorado el verdadero Cristo viviente entre ellos. Bien, en los conventos las flores de la iglesia estarán corrompidas y el demonio se convertirá en el rey de los corazones. Basta ver la gente. Ayer cuando venía en el avión, impresionante, todo un tatuaje, realmente me daba de una persona que estaba delante mío y parecía una víbora, ¿no? Parecía una cosa muy, muy desagradable, muy desagradable lo que está haciendo la gente, la maldad de la gente, que esto lo dice el Evangelio de hoy. Por haberse multiplicado la maldad, se enfriará la caridad de muchos, ya nadie tiene respeto, nadie se preocupa por el prójimo. Bien, estos son uno de los signos de los últimos tiempos. Pueblo contra pueblo, dice el Evangelio de hoy, reino contra reino, que son las guerras que estamos viendo. Lo último que acabo de escuchar anoche es que Rusia y China ya tienen sus ejércitos en México para atacar a Estados Unidos. En la última noticia, eso es de anoche. Bien, la tierra será, sigue la Virgen, la tierra será castigada con plagas, además de pestes y hambres. Eso todavía estamos bien, no hemos padecido todo esto. Habrá guerras atroces como la que estamos viendo, la masacre y el genocidio de los ucranianos, que han muerto ya casi la gran mayoría de los soldados que tenían. Enfermedades contagiosas, lluvias de granizo, tempestades, terremotos, como el que vimos en Turquía y en Marruecos hace muy poco, y correrá la sangre por todas partes. Bien, ahí termina Nuestra Señora. Ella nos anticipó cómo serían las tribulaciones de la Iglesia en los últimos tiempos, pero al final la gloria divina brillará aún más cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Bien, no quiero extenderme más, ya me pasé de 20 minutos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.